16 de julio del 2017, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisamos quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañará Hermuy Calle, asambleísta de Alianza País, miembro de la Comisión de Fiscalización. La censura de la Asamblea al excontralor Carlos Pollitt frente a las redes de corrupción descubiertas por los papeles de Panamá termina con la urgencia de revisar la disfuncionalidad del quinto poder de transparencia y control social. Lo vamos a examinar. También nos acompañará Yanin Cruz, asambleísta de Creo, para hablar sobre la inmunidad parlamentaria que garantiza la Constitución justamente para respaldar el control político que están obligados a ejercer los asambleístas. Atenta contra esta garantía constitucional el declarar maliciosas y temerarias las iniciativas de fiscalización. Lo analizamos. Y Francisco Suet, exministro de Finanzas, el déficit fiscal y su cobertura afectados por la falta de información que advierte el presidente de la República. Es imperativo una auditoría ciudadana también al endeudamiento público, según lo ordena el artículo 289 de la Constitución. Lo revisamos. Bueno, tras casi 10 años de confrontación, Alcaldía de Guayaquil y Gobierno Nacional celebraron juntos el aniversario de fundación de la ciudad. Los discursos de la sesión solemne del Consejo Municipal giraron en torno a la unidad y el desarrollo, acompañados de firma de convenios como muestra de esta nueva era de diálogo. No asistió a la sesión solemne el vicepresidente Jorge Glass. La última vez que un presidente de la República participó de una sesión solemne del municipio de Guayaquil fue hace casi 10 años, en octubre del 2007. Pero con Lenín Moreno hay cosas que han cambiado. Por ejemplo, cuando él llega no hay patria, tierra sagrada que acompase su presencia. El evento empezó puntual y allí expresidentes de la República, ex vicepresidentes, ministros de Estado, titulares de otras funciones del Estado y de organismos de control, asambleístas, invitados especiales y guayaquileños que quisieron acercarse para ser testigos de este nuevo momento. El vicepresidente Jorge Glass, tal como lo había anunciado más temprano, no acudió. Se firmaron acuerdos para que el municipio colabore con la entrega de terrenos para el Plan Casa para Todos y otro para ampliar la delegación municipal que permita dragar el canal de acceso al puerto de Guayaquil desde la boya de mar. De inmediato, el discurso de rigor del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien habló sobre esos aspectos distintos que tenía esta sesión. Pocos nos criticarán, señor presidente, a usted por haber aceptado esta invitación y a mí por haberla formulado. No importa. No importa. El resto, el enorme resto de la gente quiere que el país y las ciudades sean gobernadas con sensatez y teniendo en cuenta los intereses de las grandes mayorías ecuatorianas, sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Dijo también cuál era su lectura sobre lo que debía ser el rol del Estado, ya que estaban en confianza y que podían conversar abiertamente. Necesitamos un Estado inversor, no un Estado derrochador. Necesitamos un Estado que renegocie la deuda pública, bajando los intereses y ampliando los plazos. Un Estado que fomente el ahorro interno. Un Estado que garantice la dolarización y que no la liquide, como usted bien ha dicho, con monedas alternas. A su turno, el presidente Moreno dejaba en claro los motivos de su presencia. Estimado Jaime, querido amigo y alcalde de esta preciosa ciudad. E indicó que esto apenas es el comienzo, que sin duda habrá otros acercamientos, que esa será su impronta. Esa bienvenida y este agradecimiento se están concretando en un diálogo franco y permanente. Municipio y gobierno, ¿quién puede dudarlo? Han hecho mucho, municipio y gobierno han hecho mucho. Nadie lo puede negar, pero lo han hecho por separado. Es hora de emprender juntos la tarea. Estoy seguro que así lograremos más y hacerlo mejor. Un diálogo nacional puede institucionalizarse y dar frutos como los acuerdos que firmamos hoy con el municipio de Guayaquil
y su alcalde Jaime Nebot. Así culminó la sesión solemne por los 482 años de fundación de Guayaquil. El presidente de la República este miércoles continuará desarrollando actividades en la ciudad. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. En efecto, las críticas de los partidarios de Guillermo Lasso dirán que esto estaba previsto desde la primera vuelta, mientras que las críticas de los correístas extrañarán las muecas de la confrontación. Lo sustancial es que estas bocanadas de aire fresco que oxigenan a la democracia vayan al meollo del asunto. Una agobiante contracción económica y una impunidad que más ofende a la sociedad cuando hay crisis económica. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La censura política en ausencia a Carlos Portes, contralor de la década ganada con 2 reelecciones, hoy residente en Miami, y contra quien la Fiscalía General del Estado ha formulado cargos por concusión, es una situación emblemática que resume el estado de descomposición de la contratación pública y la función de transparencia y control. El juicio político al excontralor en la práctica no mejora las cosas porque no se puede contar con su testimonio, sino solamente con los informes ya presentados. Este alejamiento parecería planificado. Está con nosotros el Muy Calle, asambleísta de Alianza País por Chimborazo y miembro de la Comisión de Fiscalización. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor, muy placentero, un saludo muy cordial a la Perla del Pacífico. Usted ha planteado una revisión integral a la función de transparencia y control. Usted fue miembro de la desaparecida Comisión Cívica Anticorrupción en representación de las organizaciones sociales y de los pueblos indígenas. De acuerdo a su experiencia, ¿qué considera necesario revisar cuando hay un problema sistémico como ahora? Bueno, en realidad de este mal, de esta conmoción social en donde quien debía controlar no controló, efectivamente hay que sacar una lección aprendida y una buena lección. Hay que intervenir sobre reformas de carácter normativo, de carácter legal, tal vez inclusive de carácter constitucional. La verdad que nosotros vemos nos da cuenta que aquel afán importante, positivo, de que sea la ciudadanía la que también participe en la designación de estas altas funciones del Estado, como la de designar a un contralor, pues requiere de ciertos ajustes inmediatos. Tal vez inmediatamente en lo que tiene que ver con un reglamento que efectivamente tiene que prever otro tipo de requerimientos, otro tipo de requisitos, volver a lo que era un requisito para formar parte de la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción, por ejemplo, el no haber militado nunca antes o por un tiempo muy importante en ningún partido político, el estar también dispuesto a ser escrutado en la variación de su patrimonio, inclusive después de haber ejercido la función pública sin límite de tiempo. Esto tal vez pueda ser elementos disuasivos importantes para que en el escogitamiento de las personas que vayan a estos altos cargos, pues existe también una advertencia para aquellos que quieran participar y no están imbuidos del verdadero servicio a la patria, que efectivamente lo piensen 2 veces antes de participar en estos concursos. Pero hay normas también colaterales, la tipificación del delito de corrupción, para así poder ir hacia la muerte civil, también elemento disuasivo, para que el funcionario público se dedique a eso, al servicio a todos los demás y no a sacar ventaja propia de estas altas funciones del Estado. Actualmente se ha establecido una comisión anticorrupción por iniciativa de las organizaciones sociales y los pueblos indígenas que usted representaba en la Comisión Cívica Anticorrupción. ¿Se debería restablecer por ley una comisión cívica anticorrupción independiente del Estado? Sí, nunca es malo que desde la sociedad civil organizada efectivamente existe esta representatividad. Lógicamente, en este caso tendrá que haber el formalismo. Cuando a la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción, a la que yo tuve el honor de pertenecer, pues lógicamente tenía sus propios procesos de elección a través de colegios electorales, de tal manera de que había el escrutinio público y lógicamente pues había la validez, la legalidad de esto. Bueno, hoy hay una actuación de esta comisión con personas realmente
totalmente respetables, pero que lógicamente está bajo duda cuál fue la forma en cómo fueron elegidos. De tal manera que sí, creo siempre que la participación del control social directamente desde la sociedad civil organizada puede ser también organizada como, digamos, una situación formalmente hecha a través de una ley, a través de restablecer el principio constitucional de lo que significa la participación ciudadana en el control general de las funciones de un Estado. La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, ha planteado en la estrategia anticorrupción reformar el Código Penal para apoyar a los servidores públicos y ciudadanos que presenten denuncias. Pero se está aplicando actualmente una resolución del 10 de mayo del 2012 de la Corte Nacional que instruye declarar una denuncia temeraria y maliciosa si la indagación previa es archivada. Esto evita la presentación de denuncias, pues ni la inmunidad parlamentaria protegió a la asambleísta Clever Jiménez. ¿Por qué no se toman acciones inmediatas como dejar sin efecto, por ejemplo, todo lo que obstruye a la correcta administración de justicia que tiene que iniciarse en las denuncias? Bueno, en realidad esto tiene que ser fruto de este diálogo amplio que el presidente Lenín Moreno lo está llevando adelante. Esta es una de las propuestas que viene desde el Frente, digamos, anticorrupción, y lógicamente está en discusión, está en debate, y creo que todo lo que sea importante para dejar que la población sean los ojos, los oídos de preservar este bien importante que es el manejo correcto del bien público, pues no abunda. Creo que no hará daño el de formular reformas de todo tipo, a todo nivel normativo, que nos permita que, como digo, de esta situación tan lamentable en que se ha sumido el Ecuador, con una cosa tan terrible como es que quien debía controlar no controló, efectivamente no miremos para otro lado y veamos como que no ha pasado nada y continuemos eligiendo de la misma manera. Creo que el propio reglamento puede ser cambiado la ley. Hay, lógicamente, en el COIP reformas que, como la que usted indica, podría hacerse todo en beneficio de una sociedad libre de corrupción. Créase que ni a un gobierno ni a la oposición en el convivir y en la construcción democrática de un Estado pletórico de oportunidades para todos y libres de corrupción no conviene a nadie. La corrupción es un cáncer que hace daño a los pueblos y que efectivamente creo que en esto debemos unimismarnos democráticamente para encontrar aquellas salidas que hagan que se diseñe un futuro democrático mucho más garantizado. Se habla en efecto de reformas legales y constitucionales, pero se toman su tiempo y disipan las urgencias. Ahora, usted plantea muy claramente que tenemos en marcha la selección de un nuevo contralor y la renovación del Consejo Nacional Electoral también. La Asamblea, en su competencia de control político sobre las funciones de transparencia, debería adoptar medidas urgentes o recomendaciones al respecto sobre reglamentos que usted ha mencionado, pero que realmente distorsionan las leyes aprobadas e incluso los principios constitucionales. Debe hacerse algo sobre eso inmediatamente. Sí, cómo no, en la comparecencia que tuvo el Consejo de Participación Ciudadana, yo personalmente veía con asombro que sus facultades habían sido disminuidas. Por ejemplo, ellos solamente pueden tramitar denuncias que formalmente la ciudadanía las ponga, y muchas veces tú, para que una denuncia esté correctamente formulada, tienes que acompañarte de un abogado, pero si tiene que solamente tramitar denuncias y el Consejo de Participación Ciudadana no está en la capacidad de, por motu propio, es decir, de oficio, hacer investigaciones sobre casos de corrupción, pues realmente válidamente refleja las potencialidades jurídicas que antes las tenía la Comisión de Control Cívico de la Comisión Cívica sí lo podía, y el Consejo Nacional de Participación sustituyó a esa comisión, incluso con una facultad adicional, la de poder participar en los juicios, o sea, judicialmente en la denuncia, porque antes solo llegaba hasta la denuncia, la entregaba y ahí terminaba. O sea que sí ha tenido competencias. Sí, hay competencias para ser parte procesal, pero lógicamente las denuncias solamente la tramitan cuando se presentan como tal, como denuncias, pero no hacen investigación de motu propio, no las hacen de oficio.
Entonces, esto es, digamos, una situación que priva a la constitución de un poder popular, que priva a la constitución de una ciudadanía proactiva en preservar lo que significa el derecho del Estado a alcanzar sus objetivos económicos de una manera clara, límpida, transparente. De tal manera que son cosas que tienen que ir cambiándose y el reglamento yo creo que se lo puede hacer. En efecto, hay cosas que se pueden hacer más rápido que otras. O sea, hay reglamentos, sí. Hay otras clases de normativas. Sí, han ofrecido presentarnos una reforma de un reglamento, lo están ahora planteando para la renovación del sistema electoral, de quienes constituyen el Consejo Nacional Electoral. Lo vamos a analizar, por supuesto, es que vamos a pronunciarnos sobre este tema. Yo en esto creo que efectivamente va a haber unanimidad en la Asamblea para hacer que las lecciones estén bien aprendidas. Esto no creo que debe ser producto de sacar ventajas políticas, de que yo fui, tú no fuiste, tú permitiste, etcétera. Exactamente, las buenas ideas no tienen dueños, son de todos. Sí, y yo creo que esto le va a hacer bien simplemente a todos los ecuatorianos. Hermúy Calle, asambleísta de Alianza País, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Tiempo de ir a una pausa con ustedes. Al regresar, ya están nuestros estudios en Quito, Yanín Cruz, asambleísta de Creo. Las iniciativas de fiscalización se estrellan contra la advertencia de ser penalmente declaradas maliciosas y temerarias. ¿Para qué es entonces la inmunidad parlamentaria que garantiza la Constitución? Lo vamos a analizar al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Yanín Cruz, asambleísta de Creo por Loja, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, estimada Stephanie, un abrazo a todo el país. Buenos días. Usted presentó, asambleísta, ante la Fiscalía documentación sobre el caso Caminosca. ¿Cómo ve que está avanzando esa investigación cuando lo que se obtuvo, pues conocemos, es un laudo arbitral, un arbitraje en Estados Unidos que no está investigando si determinados funcionarios públicos ecuatorianos recibieron coimas o no? Eso más bien le correspondería investigar a nuestra justicia y por eso pregunto, ¿qué ha pasado? Bueno, lamentablemente se puede ver el limitante por parte de la Fiscalía en manejar de manera oportuna estos casos. Nosotros hemos cumplido con lo que manda obviamente la Constitución en fiscalizar justamente actores políticos y más aún cuando heredamos un país con un sinnúmero de errores, con un sinnúmero de dudas. Usted sabe que desde el correísmo se ha venido limitando no solamente la función justamente de nosotros como fiscalizadores. La inmunidad parlamentaria me parece que es uno de los elementos claves que nosotros tenemos que hacer funcionar. Esto está estipulado desde 1830 y ahora pues en la Constitución en el artículo 128, donde reza claramente que los asambleístas y las asambleístas gozarán de fuero de Corte Nacional de la Justicia durante el ejercicio de sus funciones. No serán civil ni penalmente responsables por las opiniones que se emitan ni por las decisiones o actos que realicen en ejercicio de la mención y dentro o fuera de la Asamblea Nacional. Es decir, la inmunidad nos da la facilidad para decir a los órganos de control que se trate justamente de fiscalizar y dar con la responsabilidad penal en el caso oportuno pues de Caminosca. Y esto, asambleísta, ¿por qué lo aclara? Porque creen que es a raíz de la documentación que presentaron, ustedes han sido criticadas porque o acusadas más bien de haber presentado información incompleta, que era un laudo que no los vinculaba a determinados funcionarios, y hasta el vicepresidente dijo lo siguiente, recordemos. Ha existido engaño a la función judicial, fraude procesal, puedo equivocarme en los términos jurídicos, al presentar documentos mutilados sin firma de responsabilidad con la clara intención de afectar una campaña política y en este caso la honra de las personas. Yo voy a pedir que se declaren maliciosas y temerarias todas las acusaciones vacías que se han vertido en mi contra. Por esa su aclaración, ¿sienten que ustedes de alguna manera están siendo advertidas o amenazadas? A ver, hay un antecedente nefasto con la participación nefasta de la Asamblea frente pues a Clever Jiménez cuando se le quitó la inmunidad parlamentaria, haciendo él justamente uso de sus derechos y sus obligaciones como asambleísta. Lo que no entiende el vicepresidente y muchos funcionarios de este gobierno es que no podemos judicializar la política. Para eso nosotros tenemos la potestad de fiscalización. La responsabilidad del fiscal es igual a la responsabilidad de nosotros como fiscalizadores. Y lo que me parece realmente complicado es que un ciudadano que se somete a elecciones populares
clares. Que tenga la piel muy delgada, pues no debería ser electo por decisión popular, porque va a estar justamente cuestionado. Y en este caso, escucharle a un vicepresidente de que trata de amedrentar, intimidar a asambleístas, está cayendo en la desesperación y evidencia justamente su malestar. Estamos entendiendo que todos los vínculos en este caso envuelven al vicepresidente Jorge Glass. Primero, porque fue muy irresponsable en los sectores estratégicos, muy irresponsable como vicepresidente, y qué pena que un familiar de él esté involucrado, no solamente en el caso de Brecht, ahora ya aparece en el tema de Topic con 5 millones más al tío de Jorge Glass. Y eso que no hemos hablado de la renegociación petrolera, que hablamos más de 6.000 millones de dólares que tiene que responder el vicepresidente Jorge Glass. Así que es tratar de intimidar y de coartar. Y de la mano, estimada Stephanie, viene el tema de limitar la expresión y el trabajo periodístico, porque empezaron a perseguir a periodistas por decir la verdad, empezaron a perseguir a activistas políticos por hacer investigaciones, y todo va de la mano. Pero en lo que respecta a su función, porque es función de los asambleístas justamente el fiscalizar, el presentar y denunciar estos casos, también está dentro de sus funciones. Y le pregunto porque hablando de amedrentamientos, hay que destacar algo que ha estado sí pasando en los últimos años, que usted pues ya lo relata, pero parte de algo. La Corte Nacional de Justicia dictó una resolución por la cual se permitió que con presentación de denuncias en fase de indagación previa se pueda declarar una denuncia como maliciosa y temeraria. Es decir, en el anterior gobierno se permitieron esos cambios, que es que en la etapa de indagación, cuando todavía no hay la suficiente valoración de pruebas, todavía se está investigando, se pueda declarar de maliciosa y temeraria a una denuncia. Y entonces, en medio proceso, terminan investigando no al denunciado, sino al denunciante. Entonces, ante esa estrategia que la aplicaron bien en años pasados, ¿cree que es el motivo por el cual ahora muchos temen, incluso asambleístas, denunciar? Por supuesto, todo fue un proyecto justamente de camuflaje a las decisiones de la corrupción. Yo tengo que decir, desde el año 2007 justamente se viene hablando de temas de corrupción. Yo tengo, por ejemplo, filtraciones de Itamaraty, un sinnúmero de documentos, estimada Stephanie, desde el año 2007, donde el expresidente Correa era ministro de Economía. Y aquí habla claramente que él ya tenía reuniones con Odebrecht. Él conocía claramente la maniobra de Odebrecht en estos países. Y eso es importante señalar. ¿Por qué, por ejemplo, el presidente de Lula da Silva, el expresidente de Brasil está preso? ¿Por qué el expresidente de Perú está preso? Y aquí tengo que traer a mención lo que dijo el juez Moro. ¿Quién lo sentenció a Lula da Silva? Que él rompió las reglas nefastas en donde trataba de ocultar información reservada. Filtraron documentos a la prensa para que ellos ayuden con la presión social y se trate en este caso de evidenciar un sinnúmero de información. El tema del lavallato es también impresionante. Hay correos entre embajadas y justamente coincide entre la presencia, por ejemplo, de Lula da Silva en nuestro país cuando visitó Ecuador, y resulta que después de la visita de Lula da Silva en nuestro país se firman 2 grandes contratos con Odebrecht en el tema del proyecto La Esperanza y el poliducto Pascuales Cuenca. Situaciones como esta nos hace entender de que ellos sabían a qué llegaban al país y, por supuesto, parte de la Corte tenía que estar a beneficio del Ejecutivo para silenciar estos casos pues, de corrupción que se han dado en nuestro país. Ahora, podríamos decir que hay un nuevo momento, es decir, un nuevo gobierno, mensajes de apertura, de diálogo, de lucha contra la corrupción que darían espacio a lo contrario, es decir, a que se denuncia, que se pide investigaciones, que se llegue hasta las últimas consecuencias como está pidiendo el propio presidente Moreno, claro, con investigaciones, con denuncias serias y documentadas, presentadas. Pero uno, está vigente el tema que hablábamos sobre qué pasa con las denuncias maliciosas y temerarias. 2, está vigente temas como el error inexcusable, en el cual terminan amedrentando también a los jueces que no se alinean. Entonces, por allí también podrían haber cambios hoy en un ni siquiera mediano plazo, sino inmediatos, a corto plazo. Bueno, realmente cuando vemos que todos los poderes del Estado corresponden a las venias de un ejecutivo, no le permiten a los órganos tener la independencia del caso.
pensaríamos en una constituyente a futuro, que es la única alternativa, que la puede convocar el propio presidente Moreno, la Asamblea basándose en el artículo 444, o si no bajo la potestad de los ciudadanos frente a requerir una independencia tanto de la justicia como también de los órganos de control, y que la Asamblea no sea tampoco presionada por el Ejecutivo. Realmente son situaciones que a nosotros como legisladores nos tiene que elevar justamente al debate para que a futuro se dé esta clase de soluciones. Lo que usted decía, es inconcebible saber que a veces lo que denunciamos hemos sido perseguidos. En particular, hemos visto que es el temor de demostrar documentadamente, pero si uno presenta evidencias, indicios, la Fiscalía tiene que tomarlos como un antecedente para iniciar las investigaciones del caso. Yo sé que el fiscal tiene todas la documentación, todas las conversaciones y los chats con el tema de Marcelo Odebrecht, donde también aparece el nombre de R. Correa, que efectivamente involucra a los nombres de quienes han estado frente al manejo económico de nuestro país. Haría mal el fiscal en tratar en este caso de ocultar información que por lo menos nosotros como fiscalizadores ya tenemos, y decir, Estef, nosotros no podemos ocultar la información, nosotros no podemos ayudar a que la corrupción siga en nuestro país. Para eso nosotros tenemos que ejercer de manera oportuna nuestra inmunidad. Asumiremos las consecuencias, sí, pero los políticos, en el campo político tenemos que resolverlos. El tema de la moral, el tema de la honra, queda yo creo que en un segundo plano. El político recto lo demuestra políticamente y no persiguiendo a los denunciantes. Son las observaciones de Yanín Cruz, la asambleísta de Creo por Loja, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. A usted. 7:31, una pausa y al regresar ya está en los estudios de Coavisa Francisco Suet, exministro de Finanzas. El plan presupuestario cuatrianual 2017-2021, que ya tiene sus parámetros en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué cambios se prevé para reducir el déficit fiscal? Lo analizamos al regresar. Quédese usted en nuestra sintonía. En economía no hay nada misterioso ni inaccesible al entendimiento del hombre de la calle. Si hay un misterio, reside él en el oculto propósito que puede perseguir el economista y que no es otro que la disimulación del interés concreto a que se sirve. Lo dijo Arturo Llorach, pensador, escritor y político argentino. Pavel Muñoz, presidente de la Comisión del Régimen Económico y Tributario y exsecretario nacional de Planificación, refiriéndose al recientemente aprobado Plan Nacional de Desarrollo y la proforma presupuestaria, señaló lo siguiente. Veamos. Nosotros nos fijaremos en 5 elementos, al menos 5. 1, que el déficit esté controlado por parte del Ejecutivo. Recordemos que en este año o el año anterior el déficit llegó a cerca del 7,5%, esta vez será alrededor del 4,5%. Segundo, que haya un cuidado fundamental en la política de comercio exterior. Usted sabe bien, Alfredo, que una economía dolarizada debe tener más dólares que entran que dólares que salen de la economía. Este es un tema fundamental. El tercero es que estén entregados los recursos para el toda una vida. El cuarto es que se cumplan los objetivos de garantizar equidad y prioridad tanto en niñez como en la política de género, y que tengamos una inversión pública que siga atrayendo inversión privada. Los recursos para ese financiamiento, Alfredo, fundamentalmente vienen desde el manejo de la inversión pública. Cuando usted tiene inversión pública más alta, como era en el momento que teníamos que terminar las 8 centrales hidroeléctricas o alguna otra inversión fundamental para el país, ese déficit iba a ser mayor. Ahora que esas obras se están consolidando, es que se va a controlar el déficit y evidentemente se buscará 2 cosas. En términos de mercado, buscar una recomposición de la deuda, y segundo, seguir accediendo a mercados internacionales como ya se lo ha hecho al inicio de este gobierno y al cierre del anterior. Francisco Suet, exministro de Finanzas y columnista de Diario Expreso. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. ¿Qué opinas sobre el tratamiento que se prevé para el déficit fiscal? Bueno, yo no vi exactamente un tratamiento puntual respecto del déficit fiscal. Vi más bien pude percibir una serie de pronunciamientos respecto de lo que debe de pasar en materia de la conducta de la política macroeconómica. En la realidad, y este es el punto gravitante de hoy, es el hecho de que se tiene una brecha de recursos que supera los 10.000 millones de dólares. Y cuando hablo de brecha de recursos, quiero decir la diferencia entre lo que el Estado recibe y lo que el Estado gasta.
Y esta concepción es la correcta porque la que se usa ciertamente desde el gobierno y ciertamente en algunas esferas económicas es, primero, tenemos un déficit, ¿cuánto financiamos? Y lo que queda sin financiar es el déficit final, pero eso no es así, porque el efecto que tiene sobre la economía se da sobre toda esta brecha de recursos, y es una brecha importante, y hasta el momento, ya empezando a pisar como es en los primeros 90 días, o bueno, ciertamente los 60 días, estamos 70 y pico de días, ¿no?, del actual gobierno, de todas maneras no hemos podido percatarnos de un programa que nos diga qué vamos a hacer en el año 2017. Claro, y en efecto el problema es, como usted dice, lo que entra y lo que sale, qué es lo que se gasta. Ahora, usted asegura en su columna de Diario Expreso que antes de proponer impuestos, por ejemplo, que es una de las vías que han utilizado, hay que parar el mal gasto, que es lo que origina el déficit, no solamente la inversión pública. Que el segundo rubro de mayor importancia dentro del gasto corriente es el rubro otros, sí, donde se metieron 70.000 millones de dólares a lo largo de 10 años en gastos inclasificables y que son gastos que en su mayoría pueden ser cortados de un tajo. ¿Qué tipo de gastos son estos y a cuánto asciende en el presupuesto vigente? Bueno, los 70.000 millones de dólares significan, grosso modo, 7.000 millones de dólares anuales. Esta es una cifra que duplica la cifra de otros que hubo en el pasado, que hubo en los gobiernos que precedieron a la Revolución Ciudadana, y nos muestra claramente cuáles han sido las libertades que se han tomado para inflar este gasto hasta donde ha ido. 70.000 millones de dólares en una década es 20.000 millones de dólares más que todo lo que se gastó en los 7 años que precedieron al gobierno de Rafael Correa. Y eso nos da una idea de la magnitud. Ahora, otros, normalmente en cualquier libro de contabilidad a lo que se refiere es a misceláneos. Misceláneos son precisamente grupos de gastos o gastos individuales inclasificables, temas que no se pueden prever en un momento dado, o simplemente cosas que de alguna forma quiere mantenerse algo de privacidad, llamemos así. Pero aquí ya no es un problema de privacidad. Cuando estamos hablando que el 22% del gasto total es otros, entonces tenemos aquí un tema que hay que analizar y que el Banco Central debe de explicarle al país con claridad de qué y cómo se compone esa cifra. Ahora, pero el Banco Central se niega a hacerlo. Y el artículo 289 de la Constitución, respecto al endeudamiento público, que es parte de este problema, establece que el Estado promoverá las instancias para que el poder ciudadano vigile y audite el endeudamiento público. Después de ser afirmado por el presidente de la República sobre la situación económica en que recibe la economía nacional. ¿Existen estas instancias o es necesario auditar el endeudamiento público para saber de dónde se parte a ciencia cierta? Alfredo, por profilaxis hay que hacerlo. Y profilaxis porque de todas maneras estamos hablando de entre el endeudamiento del externo, el interno consolidado, que ahora pues de alguna manera se lo quiere desmejorar, el no admitido y las cuentas por pagar, estamos hablando como de 60.000 millones de dólares en obligaciones. Es una cifra, para tener una idea, estamos hablando de 2 veces el tamaño del presupuesto actual, ¿no? Entonces, cuando llegamos a esas cifras, vemos que el tema no es tan simple, pues es decir, aquí tenemos 4 ejes o 5 ejes. El problema es presente, el problema es actual y el problema necesariamente pasa por la necesidad de, por la decisión de bajar sustancialmente el nivel de gasto público, y por eso es que también expresé en ese artículo que el gobierno le debe de devolver a los productores, consumidores y contribuyentes 10.000 millones de dólares en los próximos 2 años, porque esa es la forma. Ahora, pero respecto a coincidencias, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo se establece que realmente inversiones corresponsables, dice, hay algunas cifras al respecto, pero finalmente lo que queda es que se prevé siempre un déficit que bordeará el 7%, porque eso del 4, como dice Pavel Muñoz,
también estaba en lo que estaba escrito, pero en la práctica llega a eso, al 7% del Producto Interno Bruto, que también coincide con las cifras que usted da respecto a esto de los otros gastos. Entonces, ahí vamos, o sea, ese es el problema, gastar más de lo que se recibe, ¿no? Es que justamente ese es el problema. El problema de gastar más de lo que se tiene. La economía, por más de que sea la economía suiza o la economía americana, y ciertamente la economía ecuatoriana, sigue siempre determinadas normas, curiosamente muy parecidas a las del ama de casa. El ama de casa sabe exactamente cuánto tiene y cuánto puede gastar, y que si gasta de más, entonces va a haber problemas en la economía doméstica. Es exactamente lo que ocurre a nivel macro con los gobiernos. Ahora, los gobiernos pueden tener determinadas facultades que el ama de casa no tiene ciertamente, por ejemplo, el de cobrar impuestos, pero inclusive cobrar impuestos tiene como efectos colaterales, y los efectos colaterales es que simplemente trasladan, quitándole dinero a los contribuyentes, se los pasan al gobierno los malgasta 7.000 millones. Hay montones de gastos adicionales a estos Bueno, lamentablemente, estos otros. Francisco, se nos acabó el tiempo, pero realmente ese es el problema, lo seguiremos analizando próximamente. Francisco Josué, gracias por su participación en Contacto Directo. Estefi. Concluimos así esta emisión. A ustedes, como siempre, gracias, su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, y contigo, Alfredo, será este lunes. En efecto, conmigo hasta el próximo lunes.